Los aeropuertos son los únicos lugares donde crees que nadie te mira, y en realidad te están mirando todos. Yo tardé meses en entender que el sitio donde me sentía más anónima era, en realidad, el más observado de todos. Y cuando lo comprendí, ya era demasiado tarde. Estoy casada con un piloto comercial. Suena emocionante cuando lo dices en voz alta. Uniforme impecable. Sonrisa entrenada. Fotografías en destinos que otras personas solo conocen por postales. Pero nadie habla de lo que significa vivir con un hombre que siempre está despegando. Mi matrimonio no era infeliz. Tampoco era feliz. Era suspendido. Como un vuelo en patrón de espera, girando en círculos hasta recibir autorización para aterrizar. Él desaparecía 3-4 días seguidos. Horarios imposibles. Jet lag constante. Conversaciones por mensaje de voz a las 3 de la mañana. Aprendí a dormir sola. A cenar sola. A escuchar el silencio del departamento como si fuera parte del mobiliario. Gracias a su trabajo, yo tenía acceso a las salas VIP. Úsalas cuando viajes, me decía. Para eso están. Nunca imaginó que las usaría para esperar algo más que un vuelo. Lo conocí durante una tormenta eléctrica que paralizó el aeropuerto por 12 horas. 12 horas atrapada entre pantallas que cambiaban de horario y anuncios de retrasos repetidos como un mantra. Entré a la sala VIP buscando calma artificial, luz tenue, sillones aislados, café demasiado caro y esa música instrumental diseñada para que nadie piense demasiado. Afuera era caos. Adentro, un silencio controlado. Él estaba sentado frente a una maqueta digital en su tablet. No parecía molesto por la demora. Observaba el espacio. Como si estuviera estudiándolo. Me preguntó si el asiento frente al mío estaba libre. Asentí. Las tormentas revelan lo mal diseñados que están algunos aeropuertos, dijo sin mirarme del todo. ¿Eres arquitecto? Sonrió apenas. Diseño espacios de tránsito. Lugares donde la gente espera sin pertenecer a ningún sitio. Eso me hizo reír. Entonces sabes exactamente cómo me siento. Fue así de simple. Así de inocente. Hablamos durante horas. Sobre cómo las personas se mueven cuando creen que nadie las observa. Sobre cómo la iluminación influye en las decisiones. Sobre cómo un sillón colocado estratégicamente puede invitar a la intimidad sin que nadie lo note. No intercambiamos números. Cuando anunciaron que los vuelos comenzaban a reanudarse, nos despedimos como dos desconocidos que habían compartido un secreto irrelevante. Pensé que no volvería a verlo. Pero lo vi. 2 semanas después. Otra sala VIP. Otra ciudad. Vaya coincidencia, dijo. Demasiada coincidencia. Después ocurrió de nuevo. Y otra vez. Siempre en tránsito. Nunca en la ciudad. Nunca en un hotel. Nunca en un restaurante donde alguien pudiera reconocerme como la esposa de un comandante de línea aérea. Solo allí. En esos espacios donde nadie pertenece a ningún lugar. Empezamos a buscarnos sin admitirlo. Yo revisaba los retrasos con una anticipación absurda. Él parecía saber exactamente cuándo yo aparecería. La sala VIP tenía un cubículo privado para descansar. Sin ventanas. Sin relojes. Con una puerta que amortiguaba el sonido exterior. Diseñado para desconectar entre vuelos. La primera vez que entré con él, sentí que el mundo exterior desaparecía. No fue un impulso salvaje. Fue algo peor. Fue calma. Con él no sentía que estuviera escapando de mi vida. Sentía que, por fin, estaba aterrizando. Siempre estás en tránsito, me dijo una vez, rozando mi mano como si fuera un gesto accidental. ¿Alguna vez vas a elegir un destino? No supe responder. Porque elegir implicaba destruir algo. Y yo todavía quería creer que esto no era destrucción. Solo un paréntesis. En casa, mi marido comenzó a hacer comentarios extraños. Casuales. Demasiado casuales.
¿Sabías que los aeropuertos tienen más cámaras que cualquier banco? Lo dijo mientras cenábamos. Sin mirarme. Yo fingí indiferencia. Tiene sentido. Seguridad. Cada sala VIP registra quién entra, a qué hora y cuánto tiempo permanece. Levanté la vista. Sonreía. Pero sus ojos no. Es parte del protocolo, añadió. Todo queda archivado. Sentí un escalofrío que no supe explicar. Esa noche soñé con pantallas negras llenas de pequeñas ventanas donde yo aparecía multiplicada, caminando, esperando, entrando en un cubículo sin saber que alguien ampliaba la imagen. El amante empezó a cambiar. Más intenso. Más exigente. No quiero ser solo una escala, dijo una tarde, mientras afuera anunciaban un embarque final. No quiero ser el lugar donde te escondes. No me escondo, mentí. Entonces demuéstralo. Sus palabras dejaron de ser suaves. Había algo calculado en su forma de observar el espacio. Como si midiera distancias invisibles. A veces me preguntaba si realmente coincidíamos o si él sabía exactamente dónde encontrarme. El día que todo se quebró fue absurdamente simple. Pasé mi tarjeta de acceso. La luz roja parpadeó. Acceso denegado. Pensé que era un error. Intenté de nuevo. Rojo. La recepcionista revisó el sistema con una sonrisa incómoda. Su estatus fue modificado esta mañana. Ya no tiene autorización para ingresar. Sentí que el suelo se inclinaba. ¿Modificado por quién? Por el titular principal de la cuenta. Mi marido. Esa noche recibí un correo sin remitente. Sin asunto. Solo una imagen adjunta. La abrí con manos temblorosas. Era yo. Dentro del cubículo privado. Con él. La fotografía estaba tomada desde arriba. Desde un ángulo imposible. Como si el techo hubiera tenido ojos. No era borrosa. No era dudosa. Era precisa. Quirúrgica. No lo enfrenté en casa. No podía soportar la idea de esas paredes escuchándonos. Lo cité en el único lugar donde todo había empezado. El aeropuerto. Caminé por el pasillo sintiendo cada cámara como un párpado abierto. Entré a la sala VIP sin tarjeta. Esta vez me dejaron pasar sin pedir nada. Eso fue lo primero que me inquietó. Caminé hacia el área privada. Mi corazón golpeaba como un anuncio de último llamado. Abrí la puerta del cubículo. No estaba el arquitecto. Estaba mi marido. Sentado con absoluta calma. Uniforme impecable. Sobre la mesa había 2 pases de abordar. Y una tercera tarjeta de acceso. Nueva. Brillando bajo la luz tenue. Sabía que te gustaban los espacios bien diseñados, dijo en voz baja. No supe si hablaba de la sala. O de la trampa. Porque mientras lo miraba, entendí algo que me dejó sin aire. El hombre que diseñaba espacios de tránsito también podía diseñar sistemas de seguridad. Mi marido llevaba años volando entre aeropuertos. Años conociendo protocolos. Rutinas. Ángulos muertos. Y yo, creyendo que nadie pertenecía a ese lugar. Tal vez el arquitecto trabajaba en el sistema que me vigilaba. Tal vez mi esposo sospechó desde la primera tormenta. Tal vez se conocían. Tal vez yo fui el único elemento verdaderamente improvisado en un escenario perfectamente planificado. Y ahora quiero preguntarte algo. Si traicionas en un lugar donde nadie pertenece, ¿estás realmente oculta? ¿O simplemente estás siendo observada desde otro ángulo? No me gritó, no golpeó la mesa, no hizo ninguna escena, y creo que eso fue lo que más me desarmó, porque yo estaba preparada para el escándalo. Para la humillación pública, para que me arrastrara fuera de la sala VIP delante de todos, pero no para esa serenidad quirúrgica con la que me miraba como si estuviera evaluando una maniobra de aterrizaje complicada y no a su esposa temblando frente a él, y entonces habló con esa voz que usa cuando da instrucciones en cabina, firme, modulada, imposible de interrumpir.
Y dijo que los aeropuertos son sistemas cerrados, que nada ocurre realmente por azar, que cada acceso deja un rastro, que cada tarjeta tiene un registro horario, que cada puerta automática conserva un log que puede reconstruirse minuto a minuto, y mientras lo decía deslizaba uno de los pases de abordar hacia mí como si me ofreciera una elección, pero yo sabía que en realidad estaba mostrándome que siempre tuvo el control del mapa completo, que yo apenas me movía dentro de rutas que él podía visualizar desde arriba, como si mi vida fuera un radar y él el único autorizado a interpretar los puntos luminosos. Intenté preguntar desde cuándo lo sabía, pero mi voz salió pequeña, inservible, y él respondió que la primera vez que la tormenta retrasó los vuelos él también estaba en ese aeropuerto aunque yo no lo supiera. Que los cambios de tripulación a veces ocurren en silencio, que la industria es más pequeña de lo que parece, y en ese momento recordé cómo el arquitecto hablaba de flujos de personas y cámaras cenitales y comprendí que tal vez la coincidencia nunca fue coincidencia sino cálculo, que alguien estudió mis horarios, mis accesos, mis estancias prolongadas en los cubículos privados diseñados para descansar entre vuelos, y sentí un vértigo extraño, no el de la culpa moral sino el de descubrir que fui predecible, que mis deseos podían mapearse como trayectorias aéreas. Él tomó la tercera tarjeta y la giró entre sus dedos, dijo que podía reactivar mi estatus cuando quisiera, que bastaba una autorización en el sistema, que nada estaba todavía decidido, y esa frase fue más cruel que cualquier insulto porque implicaba que mi castigo o mi absolución dependían de un clic administrativo, de un procedimiento interno, como si nuestro matrimonio se hubiera convertido en un expediente. Quise defenderme. Decir que no fue amor, que fue silencio acumulado, que fue la sensación de no pertenecer a ningún lugar, pero las palabras se enredaban porque sabía que eso no justificaba haber buscado aterrizar en brazos de otro hombre mientras el mío cruzaba continentes, y entonces él mencionó al arquitecto por su nombre completo, con una precisión que me heló la sangre, y explicó que ciertos proyectos de remodelación de salas VIP se coordinan con las aerolíneas y que los proveedores de infraestructura de seguridad trabajan codo a codo con los equipos de operaciones, y entendí que la red era más densa de lo que jamás imaginé, que los pasillos por donde caminaba creyéndome invisible estaban llenos de ojos profesionales, de protocolos, de alianzas silenciosas. Le pregunté si habían hablado de mí y no respondió de inmediato. Solo observó el cubículo, el techo, la rejilla de ventilación, como si también allí hubiera una historia que yo desconocía, y finalmente dijo que en los aeropuertos la información circula como equipaje en cinta transportadora, que a veces nadie sabe quién colocó la maleta pero todos pueden verla pasar, y esa metáfora me atravesó porque yo era esa maleta abierta, expuesta, girando ante cualquiera con acceso al sistema. Sentí rabia entonces, una rabia defensiva que me hizo acusarlo de vigilancia, de manipulación, de haberme tendido una trampa en lugar de confrontarme en casa como un hombre común, pero él replicó con calma que nunca me prohibió viajar, que nunca revisó mis mensajes, que simplemente observó patrones anómalos en los registros de acceso que él mismo, por su posición, podía consultar, que el resto fue inferencia. Y en su forma de decirlo había algo casi académico, como si estuviera explicando un informe de seguridad operacional y no el desmoronamiento de nuestra intimidad. Me preguntó qué buscaba realmente en esos cubículos sin ventanas, si era anonimato o confirmación, si necesitaba sentir que alguien me veía sin uniforme, sin horarios, sin ser la esposa de un comandante, y por primera vez me di cuenta de que tal vez no me enamoré del arquitecto sino de la idea de que alguien estudiara los espacios pensando en cómo yo me movería dentro de ellos, que alguien diseñara un sillón, una luz tenue, una puerta insonorizada como si supiera exactamente lo que yo necesitaba para bajar la guardia. Y esa conciencia me hizo dudar de todo, incluso de mis propios recuerdos. El murmullo lejano de los anuncios de embarque seguía filtrándose por las paredes, una voz neutra enumerando destinos como si el mundo continuara con normalidad mientras el mío se contraía en ese cubículo, y él deslizó el segundo pase de abordar hacia mí y dijo que uno era para él y otro para mí, mismo vuelo, misma hora, una ruta que no estaba en nuestro calendario habitual, y añadió que el tercero, la tarjeta, representaba otra opción, permanecer en tránsito indefinidamente, seguir moviéndome entre salas VIP bajo la ilusión de libertad, pero ya sin privilegios automáticos, porque ahora cada acceso sería consciente, elegido, no heredado. Me preguntó si el arquitecto sabía que yo estaba allí, si esperaba encontrarme esa tarde como tantas otras. Y el silencio que siguió fue una confesión más elocuente que cualquier palabra porque ambos entendimos que el otro
¿Hombre podría estar observando desde algún punto del sistema? Quizá viendo en tiempo real que mi tarjeta había sido invalidada. Quizá calculando el momento exacto en que yo cruzaría el umbral para enfrentar a mi esposo. Y esa posibilidad transformó la sala VIP en un tablero de ajedrez donde yo era la pieza más débil. Mi marido se inclinó hacia adelante y dijo que no le interesaba humillarme sino entender si yo pensaba seguir viviendo en modo espera, saltando de escala en escala sin decidir, y su pregunta no era retórica. ¿Era una demanda de definición? Algo que yo había evitado durante meses refugiándome en la temporalidad del tránsito, en la excusa de que nada era permanente dentro de un aeropuerto. Y de pronto comprendí que esa era la mentira más cómoda, porque los registros sí son permanentes, las imágenes sí se archivan, las rutas sí quedan trazadas. Sentí ganas de correr, de salir de allí y buscar al arquitecto para exigirle respuestas, para saber si él también jugaba a dos bandas, si me había utilizado como experimento emocional dentro de un espacio que él mismo ayudó a diseñar, pero también sabía que cualquier movimiento quedaría registrado, que ya no existía gesto inocente, y esa conciencia me paralizaba más que la culpa. Mi marido tomó la tarjeta y la partió en dos con un gesto seco que resonó en el silencio acolchado del cubículo. Dijo que el acceso privilegiado se había terminado, que a partir de ahora cualquier decisión sería sin red de seguridad, sin salas exclusivas, sin anonimato artificial y por primera vez bien. Sus ojos algo que no era control sino cansancio, un agotamiento profundo de vivir también el en tránsito constante, de pilotar aviones y un matrimonio suspendido al mismo tiempo. Me preguntó si estaba dispuesta a aterrizar de verdad, no en brazos de otro. No en un espacio diseñado para el descanso temporal, sino en una conversación brutal, prolongada, fuera de cámaras, fuera de sistemas, y su propuesta era más aterradora que cualquier amenaza porque implicaba asumir responsabilidad sin escenografía. El altavoz anunció nuestro vuelo, el número coincidía con el pase que tenía frente a mí, y entendí que la decisión no era solo entre dos hombres sino entre seguir creyendo que los lugares de paso me protegían o aceptar que incluso en el sitio más anónimo siempre hay alguien observando, registrando, esperando que finalmente elija un destino y deje de moverme como si el tránsito fuera una forma de inocencia. Y mientras tomaba el pase con manos aún temblorosas me pregunté si el verdadero diseño no era el de la sala VIP sino el de mi propia necesidad de ser vista, aunque eso significara descubrir que nunca estuve sola, ni siquiera cuando creí esconderme en el silencio perfecto de un cubículo sin ventanas. Tomé el pase de abordar y lo sostuve entre los dedos como si pesara más que mi propio cuerpo, como si en ese rectángulo de cartón estuviera concentrado todo lo que no supe decir durante meses, y lo miré a él buscando alguna fisura en su compostura, alguna señal de que también estuviera improvisando, pero seguía ahí, sereno, con esa calma profesional que tantas veces me dio seguridad y que ahora me resultaba insoportable, porque comprendí que yo me había enamorado del riesgo mientras él vivía rodeado de protocolos, de listas de verificación, de procedimientos que existen precisamente para que nada se salga de control, y lo que más me asfixiaba era entender que tal vez yo fui el único elemento verdaderamente caótico en su sistema perfectamente estructurado. Le pregunté si alguna vez dudó de enfrentarlo directamente al otro, si pensó en buscarlo, en reclamarle, y su respuesta fue tan fría que todavía me duele recordarla. Dijo que no era necesario, que en entornos de alta seguridad no hace falta confrontar cuando basta con observar, que las personas revelan solas sus intenciones cuando creen estar protegidas por paredes insonorizadas, y entonces comprendí que nuestra intimidad clandestina nunca fue tan privada como creí, que quizá cada risa contenida, cada susurro, cada silencio compartido estaba incrustado en algún servidor anónimo, etiquetado con fecha y hora, disponible para quien supiera dónde buscar. Sentí vergüenza, pero también una especie de indignación desesperada. Porque aunque yo había traicionado, también había sido estudiada, analizada como parte de un patrón conductual, y esa idea me hacía sentir menos culpable y más expuesta, como si mi error hubiera sido confiar en la arquitectura del lugar en vez de cuestionar la arquitectura de mi propio matrimonio. Él me preguntó si realmente pensaba que el arquitecto no sabía cómo funcionaban las cámaras cenitales, si de verdad creí que un diseñador de espacios aeroportuarios ignoraba los ángulos muertos y las limitaciones técnicas, y esa pregunta abrió una grieta nueva en mi memoria, porque recordé cómo él hablaba de los techos, de las rejillas, de la distribución de sensores con una familiaridad casi íntima, y de pronto cada gesto suyo adquirió una doble lectura,
como si no solo estuviera tocándome sino también midiendo distancias, calculando encuadres invisibles. Intenté defenderlo, decir que nunca mencionó sistemas de vigilancia de manera explícita, pero la verdad es que tampoco yo pregunté. Demasiado, porque el encanto residía precisamente en no saber, en fingir que el cubículo era una cápsula fuera del mundo, una burbuja donde el tiempo no existía. Y ahora entendía que el tiempo siempre existe cuando alguien lo registra. El anuncio de embarque se repitió con un tono más urgente y mi marido se levantó despacio, sin presionarme, como si me diera espacio para decidir, y esa ausencia de presión era paradójicamente una forma de presión más sofisticada, porque no había ultimátum. Solo una invitación a salir del patrón de espera en el que yo misma me había instalado. Miré alrededor del cubículo por última vez, la luz cálida, la superficie impecable de la mesa, la ausencia de ventanas que antes me parecía protectora y ahora me resultaba claustrofóbica, y sentí que ese espacio resumía mi error. Confundí aislamiento con intimidad, control con seguridad, tránsito con libertad. Pensé en el arquitecto, en su pregunta insistente sobre elegir un destino, y por primera vez me pregunté si él mismo tenía alguno o si también vivía saltando de proyecto en proyecto, seduciendo mujeres que necesitaban sentir que alguien diseñaba un lugar para ellas, y la duda me atravesó como una corriente fría, porque si ambos hombres, cada uno a su manera, habían anticipado mis movimientos, entonces mi supuesta rebelión no fue más que una variable prevista dentro de un sistema más amplio. Mi marido dio un paso hacia la puerta y dijo que el vuelo no esperaría, que en aviación hay márgenes, pero son limitados, y esa frase técnica resonó como una metáfora brutal de nuestra situación, porque yo había estirado los márgenes emocionales hasta el límite sin considerar que eventualmente habría una decisión irreversible. Me levanté finalmente y lo seguí fuera del cubículo, sintiendo cada paso como si atravesara un escáner corporal invisible, consciente de cada cámara en el techo, de cada mirada potencial, y me pregunté si el arquitecto estaría en alguna parte observando el monitor donde tal vez aparecía mi imagen abandonando la sala junto a mi esposo. Si interpretaría ese movimiento como una derrota o como parte de un diseño mayor. Caminamos en silencio por el pasillo alfombrado de la sala VIP y noté algo que antes nunca había visto. Pequeños domos oscuros incrustados en el techo, discretos pero innegables, y comprendí que la vigilancia no es ostentosa, es elegante, casi invisible. Y tal vez por eso resulta tan efectiva. Al acercarnos a la salida, mi marido bajó la voz y dijo que aún podíamos hablar en el vuelo, que las conversaciones a 10.000 metros suelen ser más honestas porque no hay posibilidad de escapar. Y esa imagen de estar suspendidos en el aire, sin tierra firme a la que huir, me provocó un miedo distinto, más profundo que el de ser descubierta, el miedo de tener que mirarlo sin distracciones, sin arquitecturas que amortiguaran nuestras palabras. Antes de cruzar el umbral, me detuve y le pregunté algo que llevaba creciendo en mi pecho desde que vi la fotografía. Le pregunté si la imagen la había enviado él, y su respuesta fue un silencio largo, calculado, seguido de un no directamente, que abrió un abismo nuevo bajo mis pies, porque implicaba intermediarios, acuerdos, decisiones compartidas, y en ese instante entendí que la red podía ser más compleja de lo que imaginaba, que tal vez la lealtad masculina en ciertos círculos opera con códigos que yo nunca quise ver. Salimos finalmente de la sala y el bullicio del aeropuerto me golpeó como una ola, pantallas brillando, maletas rodando, niños llorando, ejecutivos caminando con prisa, y todo parecía normal, indiferente a mi catástrofe interna, y esa normalidad era casi ofensiva, porque demostraba que mi drama era apenas un punto microscópico dentro de un sistema gigantesco que sigue funcionando sin importar quién traiciona a quién. Mientras avanzábamos hacia la puerta de embarque, pensé en lo fácil que fue empezar todo. Una conversación casual durante una tormenta, una coincidencia repetida hasta parecer destino. Un cubículo sin ventanas donde me permití creer que nadie pertenecía a nada. Y ahora cada paso me recordaba que siempre pertenecemos a algo, a registros, a vínculos, a consecuencias. Mi marido entregó su pase con la misma naturalidad de siempre y cuando llegó mi turno sentí que ese gesto sencillo era en realidad una declaración, un posicionamiento. Y mientras la azafata escaneaba el código escuché el pitido confirmando mi acceso al vuelo. Un sonido mínimo que sin embargo marcaba una bifurcación en mi vida, porque subir a ese avión no borraba lo ocurrido pero sí implicaba enfrentar lo que evitaba desde el principio. Decidir si quiero seguir viviendo como pasajera clandestina de mis propios deseos o asumir que cada espacio, por más anónimo que parezca,
Está diseñado para revelar quién eres cuando crees que nadie te observa. Y mientras caminaba por el Finger hacia la aeronave sentí que el verdadero juicio no ocurría en la sala VIP ni en los servidores de seguridad, sino dentro de mí, en ese lugar donde ya no puedo fingir que estoy en tránsito permanente, porque incluso el vuelo más largo, tarde o temprano, exige aterrizar. Subí al avión con el corazón latiendo tan fuerte que temí que se escuchara entre los anuncios de seguridad y el murmullo de los pasajeros. Me senté junto a la ventanilla y observé la pista mojada por la lluvia, cada avión alineado como si esperara también su turno de confesar secretos, y entonces sentí el peso de todo lo que había hecho, la traición que creí libre, el juego de coincidencias que quizá nunca lo fue, la sala VIP que pensé refugio y que resultó ser escenario, y mi esposo entrando en mi mente como si hubiera estado allí todo el tiempo. Vigilando, calculando, esperando que finalmente comprendiera que no hay anonimato absoluto, que incluso en los lugares donde nadie pertenece siempre hay ojos, siempre hay registros, siempre hay alguien que sabe más de ti de lo que tú misma sabías, y mientras el avión despegaba, sintiendo como la ciudad quedaba atrás y el cielo se extendía como un espejo de posibilidades, comprendí que elegir un destino no es solo moverse de un lugar a otro, sino decidir quién eres cuando nadie está mirando, y entonces susurré para mí misma, apenas audible entre el rugido de los motores. Si traicionas en un lugar donde nadie pertenece, ¿estás realmente oculta o simplemente estás siendo observada desde otro ángulo?